Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer, reflexionar con una reflexión de nuestro hermano en la fe, los primeros discípulos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 a 42. Los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Hermanos, hermanas en la fe, fíjense que en este pasaje del Evangelio de San Juan nos presentan a Jesús que andaba por allí sin discípulos, sin ningún discípulo todavía. Y es Juan el Bautista, que tenía muchos discípulos, que era una autoridad, que era un maestro, que era un profeta reconocido de Dios, que estaba allí con dos de sus discípulos, y Juan presenta a sus discípulos negándose a sí mismo como maestro y presentando al maestro nuevo, al maestro de verdad, al maestro enviado por Dios, al Mesías enviado por Dios, y les presenta a sus discípulos diciendo: He aquí el Cordero de Dios. O sea, él da un paso atrás, Juan, y le entrega a sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto no es casual. Esto, el construir este inicio de la iglesia es porque Juan estaba ahí, porque San Juan Bautista estaba ahí. Los discípulos le siguieron, y uno de ellos, Andrés, que esto también es curioso porque siempre que hay un maestro, los discípulos suelen agregarse discípulos dentro de las unidades familiares, de cada discípulo. Y Andrés presenta a nuestro Señor Jesucristo a su hermano Simón Pedro. Y este hermano de Andrés es Pedro, que le llama nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, porque esto está calcado, esta estructura de agregamiento de discípulos, agregamiento de miembros, se sigue calcando a día de hoy en muchos procesos comerciales, en muchas estructuras comerciales y en muchas estructuras de redes comerciales. Están calcadas de el proceso de generación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que nos narra aquí San Juan. Pero claro, todo esto está basado en que estamos hablando de el maestro, el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo. En que todo es verdad, en que Juan le entrega sus discípulos, en que Juan, totalmente cerciorado de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, cuando
como una paloma se posa sobre él es el Espíritu Santo y permanece, y lo ve Juan, y es testigo de ello, del Cordero de Dios. Es claro, es la red verdadera la que Juan entrega a nuestro Señor Jesucristo, porque Juan la estaba preparando para nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es muy fácil engañar a los discípulos si el Mesías es, o el profeta previo al Mesías, es falso o tiene algún atisbo de maldad. Esto es muy peligroso, hermanos, hermanas en la fe, porque puede haber falsos profetas que generen redes falsas, engañando a todos los posibles discípulos de ese falso profeta. Porque Juan traspasa su red de discípulos a nuestro Señor Jesucristo, pero pero no se la queda a él, se la da a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con los falsos profetas, porque el falso profeta no le va a dar su red de discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Va a ocultar a nuestro Señor Jesucristo. Quizá lo utilice para generar la red, pero no va a estar nuestro Señor Jesucristo en la cúspide de la red. No va a ser el Mesías, el Maestro de la red de discípulos. Esto, hermanos en la fe, es muy importante. Y vamos ahora con, muy importante, para que no nos engañes, nuestro Señor Jesucristo tiene que estar siempre delante, le tenemos que seguir, le tenemos que preguntar, le tenemos que pedir. Nuestro Señor Jesucristo siempre tiene que estar delante y Él es el que nos va a llamar, Él es el que nos va a preguntar, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Venid y ved, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? Buscamos el camino que nos enseña nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, que parte desde nuestro corazón, desde el interior de nuestro corazón, cuando anida el Espíritu Santo dentro. Tiene que partir de dentro de nuestro corazón ese camino a nuestro Señor, iluminado por nuestro Señor Jesucristo al mundo espiritual. Por eso, cuidado con los falsos profetas, hermanos, hermanas en la fe, porque van a engañar a mucha gente y van a ocultar a nuestro Señor Jesucristo para conseguir esa red de discípulos para sus propósitos del falso profeta. Y cuidado porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, o estás conmigo o estás contra mí. Y todo lo que no vaya a nuestro Señor Jesucristo está con el enemigo. Cuidado, hermanos, hermanas en la fe. Por eso es muy importante entender lo que nos dice aquí Juan, que es cómo se generan, cuál es el proceso de generación de discípulos. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe también. Invenimos Messiam, hemos encontrado al Mesías, que es lo que siempre tenemos que nosotros preguntarnos si hemos encontrado al Mesías. Si hemos encontrado al Mesías, si es el Mesías. Cuando tengamos a un profeta delante, si nos está anunciando el Mesías o no. El apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, antes de seguir a Cristo, era discípulo de San Juan Bautista, quien le revela a Cristo. Desde ese momento San Andrés empieza a seguir a Cristo. San Juan Bautista fue calificado por Cristo como nadie mayor entre los nacidos de mujer, Mateo 11:11. Debido al auge de las telecomunicaciones, reflexiona nuestro hermano en la fe, encontramos en la actualidad muchos predicadores que quieren que les sigas.
que estés pendiente de ellos, que te suscribas a sus canales y les des like. Esto puede estar bien solo si te lleva a Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Es decir, si toda esa red que genere ese predicador, en fin, persona que predica a Cristo y a Dios, lleva a Cristo, que es a quien hay que seguir en realidad. Exacto. O sea, si hace como Juan, San Juan Bautista, que le traspasa su red, le cede su red de discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Cristo manda a San Pedro que si le ama, apaciente a sus ovejas. Juan 21, 15, 17. Las ovejas son de Cristo. O sea, todos los seguidores, todos los discípulos son de Cristo, no de San Pedro. No eran de Juan, tampoco. Juan los tenía, estaba preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Ni el Papa tiene derecho a conducir a sus ovejas a algo que no sea Cristo. Estemos atentos, reflexiona nuestro hermano en la fe, este año 2021, porque parece especialmente tenebroso e incierto. Tengamos el oído bien agudo para escuchar a Cristo a través de predicadores que recuerden a San Juan Bautista. Que recuerden a San Juan Bautista, que cedan todos sus discípulos. ¿Qué son los discípulos? Los discípulos son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Que así sea. Hermanos, hermanas en la fe, recemos para que Dios nos proteja, Dios nos guíe y no nos engañe ningún falso profeta. Siempre tiene que estar Cristo delante. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿está Cristo delante? ¿Hemos encontrado aquí a Cristo? ¿Está en el mensaje? Pues si no está, olvidémonos porque es un falso profeta el que está intentando crear esa red o manipular a la gente para que no sigan a Cristo, sino que le sigan en realidad a Él para sus propósitos. Y recordemos, o conmigo o contra mí. Y contra mí es el enemigo, es Satanás. Amén.